Reiteramos el saludo cordial de parte de quienes conformamos el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador y continuando con los talleres especializados en el marco de la Datatón 2022 Rompiendo la Contratación Pública, este momento trataremos sobre perspectiva de género en la generación de políticas públicas. Para el desarrollo de esta temática nos acompaña Marcia Yazbek. Marcia es emprendedora, empresaria en el sector de la construcción y la hotelería, consultora en negocios y género, en liderazgo femenino y desarrollo de programas de equidad de género disruptivos, máster en administración de empresas con formación ejecutiva en gobierno corporativo, mujer y alta dirección, diploma en relaciones interinstitucionales público-privadas. Actualmente cursa el último año de la carrera de Derecho, miembro del directorio del Comité Empresarial, periodo 2021-2023. Ex vicepresidenta y miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito, conferencista, mentora y jurado en diversos concursos, eventos y emprendimientos. Se les recuerda a los participantes para un mejor desarrollo de este taller y poder efectuar el registro de su asistencia, es necesario que registren su nombre y apellido en sus respectivos dispositivos. Apaguen sus micrófonos. En el caso de inquietudes y dudas que se presenten referente a la temática planteada, efectuar sus preguntas a través del chat de esta plataforma. Al final del taller se les solicitará que activen sus cámaras para poder efectuar el registro de su participación. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación tiene el uso de la palabra Marcia. Muchísimas gracias, Luis. Encantada de estar aquí en el taller con ustedes. Quiero verificar si se me escucha bien primero. Sí, te escuchamos, Marcia. Perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Veo que es un nutrido número de participantes, así que muy contenta de poder estar con ustedes. Me voy a permitir compartir una presentación que he elaborado para este momento. Perfecto. Se me está yendo. En primer lugar, quisiera empezar diciendo que desde 1997 ya el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas incorporó el concepto de perspectiva de género. Y esto básicamente es la visión de género que busca el desarrollo humano basado en la equidad. Entendida la equidad como la distribución justa de recursos y beneficios entre hombres y mujeres, o entre mujeres y hombres, que conforman la sociedad y las normas y valores culturales de las mismas. Esta es una de las premisas o de las razones fundamentales por la que alcanzar la igualdad de género debe ser una de las prioridades en todas las agendas políticas de los estados y de las naciones. Ustedes saben que todavía arrastramos algunos paradigmas y algunos patrones culturales que ponen ciertos techos a la participación femenina en diferentes instancias. Ustedes saben que hay cierto tipo de trabajos típicamente masculinizados, cierto tipo de trabajos típicamente feminizados. Y esos son los esquemas que intentamos romper a través de las diferentes instancias de la sociedad. Y la contratación pública, las compras públicas no son la excepción. Yo he sacado a lo largo de esta conferencia, vamos a ver algunas cifras que las he sacado de los informes ya que tiene el CERCOP y algunas recomendaciones que hacen instituciones y organismos internacionales y multilaterales como el BID, precisamente para poder cambiar esta situación. En general, las mujeres representan en Ecuador y casi en todo el mundo un poquito más del 50%, casi el 51% de la población. Y no estaría bien visto, ni tampoco contribuye a disminuir la pobreza, que sigan estas desigualdades y este desequilibrio en general en la sociedad. Está comprobado que las mujeres tienen un mejor uso del ingreso, de sus ingresos, es decir, que el gasto de las mujeres es un gasto muchísimo más consciente y es un gasto que apoya al desarrollo de otras personas. Es decir, la mirada de las mujeres
va un poquito más allá de un gasto suntuoso, va a aquellos gastos que tienen que ver con el desarrollo en general de su entorno, empezando por su núcleo familiar. En general, la composición del empresariado en el Ecuador y en el mundo, pues bueno, en el mundo el empresariado femenino casi llega ya a un 28-29%. En el Ecuador, de acuerdo a las cifras que hay, que no he encontrado cifras completas, está alrededor de un 14-15%, dependiendo del sector, podría ser un poquito mayor. De tal forma que ahí hay una brecha todavía importante. Quiero referirme en primer lugar a lo que manda la Constitución, es decir, que es en base a cuál podríamos guiarnos para sugerir algunas referencias, ¿no? El artículo 11 dice: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Los derechos se podrán ejercer y promover de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. De tal manera que este evento que propone, esta gran iniciativa que propone el CERCOP, es una oportunidad precisamente para poder aportar y exigir estos derechos y que tenemos que garanticen el cumplimiento de estas medidas previstas en la Constitución y en las leyes. Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Aquí es un tema importantísimo porque las oportunidades son el problema mayor. Les voy a pedir un minutito que tengo intermitencia en el internet. Déjenme unos 30 segundos volver a reconectarme, Luis, si eres tan amable. Perfecto, Marcia, no hay problema. Gracias, ya me conecté más bien con los datos, así creo que vamos a estar más seguros. En cualquier momento más adelante, por favor, si tienen alguna inquietud, pueden levantar la mano, Luis, o no sé cómo está previsto el procedimiento cuando hayan preguntas más adelante. Como tú lo prefieras, Marcia, podemos hacerlo al final o conforme van realizando las preguntas. Perfecto. Sí, yo creo que un poquito pasamos la primera parte y luego vamos haciendo las preguntas, porque la intención es interactuar también para ver cómo poder aportar a esto. Entonces, Perfecto. estábamos en la parte de los derechos que manda la ley y la Constitución de la República. Y acá, en la parte final, que yo he resaltado con negrita, dice: el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de los derechos que se encuentran en situación de igualdad. Y como todos sabemos, todavía hay una grave situación de desequilibrio en la sociedad y que además se vio afectada por la pandemia. Ustedes saben que la COVID-19 dejó en las mujeres mayor desocupación y hasta el día de hoy, a abril del 2022, no se ha podido recuperar el empleo que las mujeres tenían hasta el 2019. La tasa de empleo sigue siendo más alta, la de desempleo en las mujeres. Y caso curioso que también las empresas de propiedad de mujeres, generalmente micro y pequeñas, también sufrieron mayor número de cierres. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Esto lo que provoca es que se dediquen las mujeres a emprendimientos por necesidad, más no por oportunidad. A esto se suma las brechas de financiamiento que también hay, o el costo del dinero que para las micro es bastante oneroso. Entonces, hay algunos factores que hay que analizar a la hora de proponer algunas políticas
públicas, con el fin de que pues no quede simplemente en el papel y que sea una cosa que verdaderamente vaya a aportar a crear estas políticas y procedimientos para promover una verdadera participación de las mujeres, en este caso, en la contratación pública. Aquí tenemos algunos datos que son resultados de la información entregada ya públicamente por el CERCOPIC. Seguramente ustedes la tendrán también para el trabajo en sus grupos. La foto del 2017 al 2021, según la línea de base establecida por el CERCOP para la estrategia de contratación pública con enfoque de género, la desigualdad se presenta de la siguiente manera. La participación de los hombres está en el 80.76% como persona natural. Como persona jurídica también mantiene una ventaja, ¿no es cierto? 80.76 versus 129.24% montos. Esto es en cuanto a procesos y a montos. Y luego 67.68% versus el 32.32% el número de procesos en personas jurídicas. Y en el caso de los montos, 61.97 versus 38.03. Y el 19.87 en número de procesos. Esto es hombres y mujeres. Ustedes lo van a ver seguramente en el documento que ya les habrán pasado el CERCOP, o que está en línea, más bien dicho, que está publicado. Aquí está un poquito más resumido. ¿Cuáles son los resultados del estudio de esta línea de base? En referencia a las compras de las empresas públicas 2018 y 2019, las mujeres como persona natural superan el número de procesos adjudicados, pero no en montos. Esto quiere decir que hay una realidad, es decir, que probablemente están participando en procesos de menor cuantía o de ínfima cuantía y están, y en este momento, pues este es un punto que habría que aclarar. Las personas jurídicas mujeres logran un mayor monto adjudicado, pero tienen mayor número de procesos también. Me voy a checar esto para poder ver ya. Logran mayor monto adjudicado y en 2 años tienen mayor número de procesos y montos. Esta información es importantísima a la hora de mirar qué es lo que hay que proponer para que esto pueda mejorar y cambiar. Y por tipo de régimen, en las empresas públicas, las mujeres en persona natural logran mayor participación en otros procedimientos por montos. Entonces, aquí ya podemos trabajar en algunas opciones para proponer, es decir, si las personas naturales superan en procesos adjudicados, pero no en montos, aquí estamos hablando del segmento muy pequeñito, probablemente ínfima cuantía, probablemente son micronegocios igual, que normalmente no dan el paso hacia pequeña o mediana empresa. Ya las personas jurídicas que logran un mayor monto adjudicado, podría a lo mejor pensarse en alguna alternativa, y esto es un punto para que ustedes lo puedan analizar, de que a lo mejor es interesante promover que las empresas se formalicen, digamos, en empresas ahora que hay la facilidad también de las SAS, las sociedades por acciones simplificadas. Siempre hay cierto temor y estas características probablemente de riesgo que muchas veces no asumen las mujeres también se deberían analizar para lograr y para poder atacar, digamos, esa condición y buscar la forma de la profesionalización de las empresas de mujeres de tal manera que puedan tener herramientas suficientes para poder arriesgarse, por ejemplo, a tomar crédito y crecer, y poder proponer y poder convertirse en empresas que puedan ofertar en las compras públicas de forma más competitiva, para que puedan lograr una estructura mínima, para que puedan lograr unos parámetros de calidad que son los que se exige en las compras públicas y para su participación a nivel nacional y a nivel internacional también, digamos, el mercado también está fuera. Entonces, este es uno de los puntos que valdría la pena conversarles más adelante.
Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta. En el chat no existe ninguna pregunta, Marcia. Sigamos. Seguimos con la fotografía. En el régimen común, el número de procesos, las personas jurídicas de mujeres tienen mayor participación en régimen especial, tanto en montos como en número de procedimientos. En el número de procedimientos, las personas jurídicas, mayor participación tanto en monto como en número de procedimientos. Y por tamaño de proveedor, las mujeres como persona natural tienen mayor participación en microempresa y MIPYMES también en número de procesos. O sea, se sigue con la misma situación. Son las pequeñas las que tienen mayor participación. Y en personas jurídicas mujeres, mayor participación en montos y en número de procesos en pequeña, mediana empresa, ¿no? En total de montos y el número de procedimientos. ¿Por qué es importante promover la participación de las mujeres en la contratación pública, en las compras públicas? Y aquí sí voy a pedir la opinión de algunos. Si no alzan la mano, voy a pedirle a Luis que tome alguno y les haga la pregunta. ¿Por qué creen que es importante promover la participación de las mujeres en las compras públicas? Santiago levantó la mano. Por favor, Santiago. Sí, buenos días con todos y todas. Mi nombre es Santiago Sarmiento, un gusto saludarle de la Universidad de Cuenca. En este caso, consideramos que es importante, o considera más bien dicho que es importante fomentar la participación de las mujeres en el tema de compras públicas por el tema de la diversificación que existe, obviamente, de las distintas asignaciones del Estado, en la cual creo que las mujeres en cierta forma han logrado un sitial muy importante en el tema de liderazgo en los proyectos, y eso también se evidenciaría en esta situación. De igual forma, se tiene conocido con datos descriptivos la eficiencia que se ha manejado por parte del rol de la mujer en el tema de eficiencia y el tema de transparencia en la cuestión del manejo de fondos públicos y obviamente en este tema también privado. Entonces, por eso considero que es importante comentar, porque de igual forma permitiría transparentar evidentemente el tema de la asignación de recursos por parte del sector público. Es un poco lo que puedo comentar en este sentido. Muchísimas gracias, Santiago. Aquí les voy a proponer algunas. Bueno, primero es extremadamente importante porque si vemos las cifras alrededor del Ecuador y de la región de Latinoamérica, todavía la pobreza tiene rostro de mujer. Es decir, estas desigualdades hacen que la mujer tenga menor acceso al desarrollo de su empresa, menor acceso al trabajo, y tomen en cuenta que las tareas del cuidado, todo lo que tiene que ver con los hijos, con las familias, todavía recae en las mujeres. Es decir, se exige, y es lo correcto y lo adecuado, la corresponsabilidad familiar, la corresponsabilidad parental. Porque en la medida que las mujeres sigan utilizando mayor parte de su tiempo al trabajo que es no remunerado, que de igual manera sería no remunerado si los hombres lo hacen, pero que deben hacerlo para poderlo compartir y tener ese tiempo para que las mujeres puedan desarrollar, dedicarlo a desarrollar su profesión, su empresa, es decir, tener una mejor organización en cada una de las áreas que quiera desarrollarse. Es decir, entonces ahí es sumamente importante. En Ecuador hay cifras alarmantes, es decir, hay muchas veces el 70% hasta el 80% del trabajo doméstico o de las tareas del cuidado las hace la mujer, cuando esto tiene que ser un trabajo compartido, es decir, la responsabilidad es compartida. Y esa es una forma de respeto también, una forma de respeto a su pareja, a sus hijas, a sus madres, es decir, promover esto, es decir, ser corresponsables. Este es un tema importante. Todavía en Ecuador no se ha dimensionado cuánto significa en la economía nacional la tarea del cuidado de las mujeres. Se hablan de cifras importantes. Vamos a ver cuando salga el estudio que eso se confirme. Entonces, uno de los ejes fundamentales es reducir precisamente
la pobreza que todavía tiene rostro femenino. Y hombres y mujeres de este país estamos, yo creo, obligados a colaborar para que esto cambie. A decir aquí específicamente el BIF, que es el que tiene los estudios más actualizados y que está comprometido en varios países de la región para promover la participación de la mujer en las compras públicas. En toda la región de América Latina y el Caribe, aproximadamente el 1.2 al 1.4 millones de pequeñas y medianas empresas, las PYME, son de propiedad de mujeres o dirigidas por mujeres. En Ecuador, recuerden que el 97% de empresas son PYME, son MIPYME, el 97% de empresas. Entonces, y además que este segmento de las MIPYMES generan el 64% de la fuerza laboral en Ecuador. O sea, todavía con esa participación desigual, ya es importante la participación de las pymes. ¿Y por qué me refiero a las pymes? Porque generalmente tienen una alta participación de mujeres en el Ecuador, aunque todavía no se equipara, por supuesto, a la participación masculina. Las mujeres administran entre el 25 y el 43% de las microempresas y pequeñas empresas en la región. Estamos hablando de América Latina y el Caribe, está incluido Ecuador. Entre el 26 y el 29% de las empresas medianas. Entonces, en estos segmentos están las mujeres. No están casi en lo mayor, digamos que significativamente en los segmentos de las empresas grandes. Entonces, este es un dato no menor, es decir, acá se refiere a la propiedad de las empresas de mujeres, entre 1.2 y 1.4 millones de pequeñas y medianas empresas. Acá se refiere a la administración, es decir, cuántas están en la dirección o en la gerencia de las micro y pequeñas empresas, que llegan entre el 25 y 43% dependiendo del país. Y lo de acá, que solamente entre el 26 y el 29% en las empresas medianas. Entonces, este dato de acá es importante. A medida que aumenta el tamaño de la empresa, se reduce o disminuye el porcentaje de mujeres propietarias. Es decir, simplemente llegan a ser colaboradoras. Y este es un dato no menor. Este es un dato que lo venimos viendo desde más de una década. Hace algunos años que estuve en el directorio de la Cámara de Comercio de Quito, ya se veía este fenómeno. Se hicieron ya algunos estudios con la GIZ, por ejemplo. ¿Por qué las mujeres se quedan más en la microempresa o en la pequeña empresa y no dan el salto? Y entre otras causas, el tema del tiempo, porque se lo dedica a la tarea de cuidado, no deja. Entre otras causas, las brechas de financiamiento. La CEPAL hasta el año pasado había dicho que la brecha de financiamiento para las mujeres en el país era de 5.7 veces, es decir, que todavía había una brecha importante para cubrir la demanda de financiamiento que las mujeres necesitaban para crecer sus negocios. Y por otro lado, el tema del acceso, las garantías que se pide a las mujeres, que ahora se ha flexibilizado bastante. Digamos que la empresa, la banca privada, probablemente habrá que ver ahora con la banca pública, con Banco Ecuador, cómo se flexibiliza, porque habían algunas restricciones en el tema de tomar garantías, ¿no? Entonces, en el tema de tomar créditos y las garantías que se exigían y las firmas adicionales. Entonces, esos son temas que se han venido trabajando muy bien, pero que tienen todavía un camino larguísimo por recorrer y que es otro de estos factores para que las mujeres no crezcan sus negocios. Por lo tanto, el porcentaje cuando el tamaño de la empresa crece, pues no acompaña a la propiedad de las mujeres. Y por supuesto el tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género es un tema grave en el Ecuador. Y esto también quiere decir que más allá de los patrones culturales machistas que pueden existir, hay un tema de no autonomía o de no libertad financiera o económica de las mujeres. Yo creo que más allá de que existen diferentes tipos de violencias,
la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia psicológica. Es decir, es un conjunto de factores que simplemente no ayudan al desarrollo de una sociedad, ¿no? Y que impera y que sigue construyendo estos parámetros sobre los cuales los niños se siguen desarrollando. Es decir, si construimos hogares, sociedades violentas, muchas veces solamente por el hecho de ser mujer o por el hecho de que el hombre tiene ciertas libertades, y no las mujeres, créanme que no construimos, que al contrario, destruimos las sociedades, y eso es lo que estamos viendo también en el Ecuador. Entonces, este es un conjunto de realidades que hay que sumarlas a la hora de promover en serio la participación y el crecimiento de las empresas de mujeres. Sobre este punto quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Marcia, tenemos dos preguntas a través del chat. Por favor. Dani Guevara nos pregunta, ¿hay alguna fuente donde pueda ver todas las empresas ecuatorianas y el género de sus accionistas o dueños? La Superintendencia de Compañías es la primera fuente. Luego hay la fuente de ProEcuador, que es la parte de las empresas exportadoras, en donde precisamente a través de la organización Mujeres por Ecuador que presido, estamos apoyando con una actualización, porque fíjense ustedes que generalmente no había esa variable, digamos, es decir, había el conjunto de empresas con potencial exportador, que son varios miles de empresas, pero no estaba la categoría de género. Entonces, hemos pedido que se agregue la categoría de género, y ahí, claro, hay variables, ¿no? Porque más adelante veremos cómo definir si la empresa es de propiedad de una mujer. Entonces, la variable tiene que ser género, la variable tiene que ser si es de propiedad de una mujer, y hay que ver qué significa la propiedad de una mujer, y la variable también tiene que ser si está administrada por una mujer, es decir, si la gerente, la CEO es una mujer, o la presidencia, ejecutivo, o lo que sea, es una mujer. Pero las fuentes principales son la Superintendencia, ProEcuador en el caso de exportaciones, bueno, también en el tema del MIES, para el tema de la microempresa también son fuentes de información a las que se puede recurrir. ¿Cuál era la otra pregunta? Está en la misma línea de la anterior. No sé si se dispone de datos que evidencie el porcentaje de administración de las mujeres en cuanto a empresas grandes. Esto nos pregunta Santiago Sarmiento. En cuanto a empresas grandes, hay ciertas consultoras que hacen investigación a nivel regional. Una de ellas fue Deloitte, que incluyó también un estudio de mujeres en alta dirección. Y sí se ha visto algunas variables, especialmente las multinacionales tienen mujeres como CEOs en un porcentaje de alrededor del 24%. Entonces, el último estudio es la radiografía de la mujer, de los consejos de administración hecho por Deloitte, que les puedo mandar luego a través de Luis los links para que lo puedan revisar. Hay estudios regionales que en ocasiones no incluye el Ecuador. Este sí incluye el Ecuador, y hay otros cualitativos, es decir, no son cuantitativos, pero son cualitativos, que también son unas muestras referenciales importantes para saber cómo está la participación de la mujer en la alta dirección. Todavía hay mucha brecha, ¿no? A nivel de consejos de administración, de directorios, por ejemplo, recuerden que el empresariado ecuatoriano, como muchos países, es un empresariado mayoritariamente familiar. De ahí también esta desigualdad, ¿no? De que las mujeres normalmente no participan, o por lo menos no participaban hasta hoy en mayor número en los negocios familiares. Yo creo que esto está cambiando, y que las nuevas generaciones están más involucradas o involucrándose más en las empresas familiares. Entonces, en el Ecuador alrededor del 87% de las empresas son familiares. En la alta dirección concretamente que nos están preguntando, les voy a pasar los links de estos estudios, pero la participación en los consejos de administración es bajísima, no llega al 7%. Y también hay en estudios anteriores hasta el 2019, hay otros en que sí refieren cómo está la participación de la mujer en empresas por área, digamos, en finanzas, en marketing, en recursos humanos. En la ciencia, digamos que en empresas que tienen que ver con ingenierías,
la participación es bastante mejor. De ahí que, perdón, bastante menor, no mejor, bastante menor. De ahí que ahí hay un reto también, ¿no? Para poner algunos incentivos y probablemente también en compras públicas. En general se necesita que la sociedad, que las compras públicas y que las compras privadas de las grandes cadenas y corporaciones puedan tener una mirada de género, es decir, que puedan involucrar más empresas de mujeres o negocios de mujeres como proveedores, es decir, en su cadena de valor. Entonces, yo creo que ahí, pues, hay bastante tarea que hacer, pero me comprometo a pasarles los links para que los puedan revisar. Marcia, Javier Bustos nos escribió en el chat y dice, si solo 2 empresas de mujeres cumplen los requisitos para participar en licitaciones y se les da la preferencia, ¿no estaríamos direccionando la contratación a 2 empresas? Hay muchísimas más que 2 empresas de mujeres hasta donde vi el reporte. Es decir, lo importante aquí es poder ampliar la convocatoria, porque si bien está habiendo menor participación de las mujeres en general, yo creería que si analizamos la data que ya puso, que abrió el CERCOP, la participación es baja y las empresas que ganan se repiten. Cuando lo lógico es que haya muchísimas más empresas participando. Entonces, creería yo, es decir, si son empresas grandes que son de mujeres y cumplen los requisitos, porque esa es otra cosa importante, aquí no es porque hayan 2 empresas, aquí es porque el desequilibrio es muy marcado. Es decir, hay muchísima participación de empresas de hombres y no de mujeres. Y claro, aquí vemos algunas de las consecuencias, ¿no? Que están incluso mayormente en micro y pequeños. ¿Alguna otra tal vez? Sí, Franklin Camacho nos indica, hasta que la ley no establezca las reglas claras de participación de grupos de atención prioritaria y bajo el enfoque de género, resultaría difícil hacer efectiva esta justa causa. ¿Me podría definir los grupos de atención prioritaria, Franklin, por favor? Sí, Marcia, muchas gracias. Sí, obviamente dentro de los grupos estarían, por ejemplo, el tema, dejando el tema de género, el tema, por ejemplo, personas con discapacidad o el tema también personas con cierto grado de edad que ya superan los 65 años y que obviamente todavía están en capacidad productiva para hacerlo. Muchas gracias, Franklin. En realidad, las compras inclusivas tienen que mirar a todos esos sectores. Usted tiene toda la razón. Lo que pasa en el Ecuador es, y este sí es un punto de vista muy personal, es que yo creo que nos volcamos mucho hacia ciertas medidas de protección y asistencialismo que no son aquellas que permiten el desarrollo sostenible o sustentable. En la medida que se pueda proponer algunas alternativas, porque hay que invertir, pero yo creo que el Ecuador como Estado, los gobiernos locales inclusive, a través de proyectos sólidos, van a conseguir los fondos para desarrollar a estos grupos de atención prioritaria también. Es decir, no solo las mujeres están muy fuertemente afectadas por estos desequilibrios, pero eso no quiere decir que hay otros grupos que no lo están. Entonces, ahí el reto es más grande para intentar proponer que las compras sean inclusivas en toda su magnitud, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que queda planteado ahí como para que los grupos también puedan mirar ese tipo de circunstancias. Ustedes fíjense que, por ejemplo, en el tema social, los cuidados para los niños, las guarderías que ya se exigen en la empresa privada a partir de cierto número, pero que los gobiernos locales generalmente lo tienen como una política de asistencia, de beneficencia. Es decir, si miramos solamente en Quito, y probablemente pasa en Cuenca, pasa en Guayaquil, pasa en ciudades más pequeñas, hay una especie de patronatos que son los que se encargan de cuidar ciertos grupos vulnerables de niños, ¿no es cierto? De niños de pequeña edad, de jardín de infantes. Eso no tiene que ser una beneficencia, eso tiene que ser una política pública que además apoya a padres y a madres.
El tema de las guarderías no es un beneficio solamente para las mujeres o para las madres. Es un beneficio para la familia, para los padres y las madres. En la medida que nosotros vayamos aclarando todo este tipo de conceptos y mejorar la participación de las mujeres en las compras públicas y en las compras privadas, beneficia igual a la familia. Es decir, entonces este no es un tema solamente de vamos a beneficiar a las mujeres, vamos a beneficiar a la sociedad, vamos a beneficiar a la familia. ¿Sí? Las niñas con sus madres también están en ese segmento de pobreza importante. Entonces, veámoslo de esa forma. Lo que pasa en Ecuador que son situaciones difíciles, donde un buen porcentaje de madres son jefas de hogar porque el padre desapareció, pero no es que dejó de tener la responsabilidad, es que no la cumple. Entonces, aquí hay que beneficiar a la sociedad de una forma importante a través de promover las compras, la participación de mujeres y de empresas de mujeres en compras públicas y en compras privadas. No, Y podemos continuar, no tenemos más preguntas. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora ya no se me pasa la pantalla. Y aquí viene el tema, ¿cómo definir la propiedad de una empresa de mujeres? Y aquí he puesto varios ejemplos que están tomados también del estudio del BID. Porque para definir que hayan algunas acciones afirmativas que puedan ser necesarias para las compras públicas. Y sobre todo antes de pensar en afirmaciones, en acciones afirmativas para promover, pienso también que hay que hacer una buena difusión, que hay que hacer una capacitación, es decir, más adelante podemos discutir sobre el tema de mirar en qué se puede, cuáles son algunas alternativas que pueden ser viables para mejorar precisamente. En Ecuador, generalmente la tramitología es un problema grave. Para todos, para grandes, medianos y para las personas naturales también. Ojalá el gobierno que se ha empeñado ahora en simplificar todo esto empiece también por las compras públicas, como creo que así lo tiene definido la directora general, además mi buena amiga María Sara Gijón, que está muy empeñada en el tema de profesionalizar y de la transparencia en las compras públicas y por supuesto en el tema de mayor participación de las mujeres, que juntas venimos trabajando ya más de una década en este tema. Entonces, ¿cómo definir la participación, es decir, la propiedad de una empresa de mujeres? Y aquí hay varios ejemplos. La Corporación Financiera Internacional, que es la IFC, que trabaja mucho en estos temas, considera que la propiedad de una empresa de mujeres debe ser la que tiene el 51% de accionarios, es decir, si una o más mujeres tienen el 51% de la propiedad en acciones. Eso se consideraría una empresa de mujeres. Si solo hay una mujer que tiene menos del 50%, pues la propiedad no estaría en manos de mujeres. Y si el 20% de las empresas o más pertenecen a una mujer y hay una o más mujeres en cargos de dirección, sea presidente o vicepresidente. Estos son dos de los criterios que pone la IFC. Y le sumo un tercero, que dice de existir una junta directora en que al menos el 30% de esta junta directiva sean mujeres. Eso todavía no se da, como les cuento, en el estudio de los consejos directivos, la participación es bajísima todavía. Así que ahí hay que trabajar precisamente. Desde Mujeres por Ecuador estamos lanzando una iniciativa para formar mujeres para directorios externos. Así que creo que vamos a contribuir un poquito a eso. Luego en Chile, una empresaria será considerada como propietaria, digamos, o una empresa será considerada como propiedad de mujeres cuando se establezca en su constitución que una mujer una o más mujeres poseen el 50% del capital, ¿no? A mí, por ejemplo, no me parece que esta sea una buena medida porque al tener el 50% del capital no tiene la decisión. Es decir, ahí lo que se va a generar más bien es una pugna entre los accionistas, porque si otro grupo tiene el 50% y ella también, y una mujer tiene el 50% o varias mujeres y no se ponen de acuerdo, va a ser muy difícil que tenga libertad de decisión, digamos, en lo que se refiere a
administración de la compañía. Y luego acá, en el caso de República Dominicana, para que las personas jurídicas tengan, las empresas deben estar dirigidas por una mujer que tenga una participación accionaria superior al 50%. Es decir, este es prácticamente el mismo caso de Chile, en el cual se exige, perdón, no el de Chile, sino más bien el de la IFC, que habla de tener un 51% más de la propiedad en manos de mujeres. Y al respecto de esto también hay una organización internacional que se llama We Connect International, que ojalá venga pronto a Ecuador. She Trades también es otra iniciativa que está por venir a Ecuador. Y también establecen que para considerar que una empresa, quien es de propiedad de mujeres, debe tener el 51% o más del accionariado en manos de mujeres. Caso diferente son las personas naturales, en donde la mujer pues es la única que tiene su RUC y es la única poseedora de su negocio, ¿no? Aquí estamos hablando de la conformación ya de una compañía y de que podría ser interesante, importante para la participación en las compras públicas, dado que mayor participación en cuanto a monto y a procesos tienen las personas jurídicas de mujeres, entonces es un punto que probablemente hay que motivar su crecimiento. No sé si tienen aquí algunas ideas de cómo ustedes podrían considerar en base a qué la propiedad de una empresa debería estar, sería en manos de mujeres. Si quiere participar alguien, por favor, encantado. Anímense a participar. Yo quiero. Hola. Sí, adelante. Hola. ¿Cómo está, Marcia? Mucho gusto. Mi nombre es Elena Solari. Pertenecemos a Solari Consultores, que somos una firma dedicada a análisis de contratación pública. Y realmente, pues, el proyecto, como lo estamos viendo ahorita, de enfoque de género, ha sido uno de los que más me ha llamado la atención, realmente. Porque cada una de las connotaciones que has expuesto son claras. Efectivamente, yo he participado tanto en el campo público como privado, y en todos los aspectos he visto cómo se da esta situación, ¿no? Respecto al enfoque de género. Pero participando específicamente en el punto de definir una empresa como propiedad de mujeres, es claro que el decir un porcentaje accionario no puede ser el único dirimente. O sea, sí creo que ahí hay que a lo mejor buscar otro mecanismo para fortalecer la participación de la mujer. Porque en la actualidad, ¿qué es lo que podemos decir? Vamos a dar ciertas condiciones o preferencias de contratación bajo el enfoque de la mujer a la que la empresa está definida como propiedad de mujeres. Le apuesto que van a ir todos los contratistas que normalmente escuchamos que tienen la mayoría de contratos y van a poner a las novias, a las esposas y a las amigas, etcétera, y van a llenar una nómina de mujeres. Lo que creo que es un punto importante es lo que vi respecto a la IFC, que habla de tener junta directiva de mujeres, porque ya ahí el tema cambia, ¿no? Y dándole y también un poco el llamado también no solo a la compra pública, sino a los entes de control, porque muchas veces decimos súper de compañías, pero súper de compañías ve un papel firmado por una mujer o por lo que sea y procede. Pero aquí tenemos que darle la importancia a la junta accionaria, no debe ser solo un papel. De pronto, no sé si hay mecanismos de control, de búsqueda de visitas, etcétera, decir, sí, efectivamente aquí lo dirige tal y no solo firma tal. Entonces yo creo que eso creo que es uno de los puntos importantes, y creo que no solo deberíamos limitarnos a la participación de acciones, sino a la presencia como tal dentro de la ejecución. Eso sería. Gracias. Creo que estoy con Muti. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Alguien más que quisiera opinar, por favor? Javier Burbano nos describe en el chat: en una empresa textil hay 140 mujeres, taller, y 12 hombres, directiva. ¿Qué tipo de... Perdón, me perdió el chat. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Cómo diferencia entre cantidad y calidad?
Eso es importante porque especialmente a empresas textiles, empresas florícolas, tienen en su fuerza laboral mayoritariamente mujeres trabajando, ¿no? Eso no quiere decir que la empresa sea de propiedad de mujeres. Y de hecho, lo comenta claramente que la dirección y la propiedad está en manos de hombres. Eso sucede y aquí me recuerdan de comentar una anécdota, más bien un caso que pasó, que hace poquito cuando se celebraba el 8 de marzo, el Día de la Mujer, la Asociación de Cooperativas y todo esto hacían un panel sobre el tema de la financiación para las mujeres, las necesidades de las mujeres, en fin, era un panel con unos temas muy importantes. Todos los que participaban eran hombres, no había una sola mujer. Tal fue el reclamo en redes sociales que tuvieron que desistir de hacer el evento. Es decir, no puede convocarse a un evento que se supone que va o a una actividad en la que se supone que va a beneficiar a mujeres sin las mujeres, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, es decir, si hay empresas, no son, más bien están por sectores que tienen una participación de mano de obra, que normalmente son los niveles operarios importantes de mujeres, pero no están en la toma de decisión. Entonces, acá lo que se intenta es que, o la propiedad, o como ha dicho Elena, las juntas directivas tengan una participación importante de mujeres. Hay proyectos de ley en el Ecuador, uno de esos lo presentamos nosotros como Mujeres por Ecuador en el 2019 para la paridad salarial en el caso laboral. Y hay otro proyecto que se presentó con el Ministerio de Trabajo sobre la economía violeta, en el cual ya proponen que en un tiempo determinado, en tantos años, por lo menos se llegue a un 30% de participación de mujeres en los consejos directivos. Déjenme decirles que los países nórdicos para mí son el mejor ejemplo en esto y en muchísimas cosas de beneficios sociales, empresariales y de equidad. Es decir, ellos están años luz de nosotros, pero debemos mirar hacia ellos. Hace probablemente ya casi unos 8 años, 10 años, yo tenía un programa, una sobremesa empresarial, y tratábamos estos temas. Y en ese momento, hace ya más de 10 años, Noruega, que era uno de los países que todavía estaba con retraso en la participación de las mujeres en consejos directivos, había puesto el límite para que se cumpla la cuota del 40% de mujeres en los consejos directivos. Se cumplió la cuota porque era obligación, pues había que acelerar el proceso para que más mujeres se preparen para participar en los consejos directivos y no se repitan las mismas en muchos consejos. Y resulta que la medida dio muy buenos resultados y ahora está en el 43% de la participación de las mujeres en los consejos directivos. Entonces, pasa en la minería pasa lo contrario, digamos, hay más operarios y también más mujeres operarias que en cargos de dirección. Si ustedes ven, este es parte de los sectores como típicamente masculinizados, es decir, aquí hay tal vez contado con los dedos de las manos de empresas de mujeres, yo conozco solo 2, que están en el sector de petróleos y de energía, por ejemplo, como dueñas de empresa, como mayoritarias accionistas y que tienen fuerzas laborales, probablemente dependiendo de la situación, más hombres en el tema de minería y petróleos y más mujeres en el tema de textiles. María Fernanda Recalda tiene alzado la mano. Por favor, María Fernanda. Gracias, buenos días. Les pido disculpas, por favor, tengo una pequeña falla técnica con mi cámara. Pero con respecto a este tema, yo quería mencionar que hace falta políticas públicas que puedan servir de apoyo a las mujeres. ¿Por qué? Porque he encontrado dentro del ámbito en el que yo me desenvuelvo, de la contratación pública específicamente, mujeres temerosas de arriesgarse. Entonces, yo creería que se debe implementar algún tipo de política pública donde sirva para quitar el miedo a las mujeres, si bien no empoderarse, porque esa palabra está mal utilizada, pero sí fortalecer y quitar el miedo y sobre todo que ellas entiendan que no están las puertas cerradas solamente por ser mujer. De hecho, yo he tenido súper buenas experiencias dentro de la contratación pública y puedo decir que hasta un cierto grado de beneficio por ser mujer, porque incluso cuando se llega a una negociación hay más respeto. Entonces, son cosas que se debe
quitar de la mentalidad de las mujeres el miedo, el temor a arriesgarse, a tener una empresa más grande que la microempresa. Solo eso quería acotar. Gracias, María Fernanda. Sí, el temor en general está asociado a las personas y creo que las mujeres pensamos mucho más a la hora de tomar riesgos. Y tiene que ver un poco con toda esta connotación de inestabilidad que solemos tener a la hora de no tener esa suficiencia o autonomía económica y financiera, y a la hora de que casi siempre la tarea del cuidado de los hijos y la responsabilidad, incluso en casos de divorcios, casi siempre está con la madre y no se comparte de forma adecuada. Entonces, quitar el miedo, pues a través de políticas es como difícil. Yo creo que, aunque la palabra empoderarse no podría ser que esté o no mal utilizada, tiene que ver con el poder que tiene que tomar la mujer precisamente para avanzar, ¿no? Para avanzar, para medir los riesgos y en base a esa evaluación y medición de riesgos, tomarlos. Es decir, y no quedarse pensando solamente en pequeño. Es decir, hay algunas frases de algunos empresarios, sobre todo emprendedores importantes, que dicen: piensa en grande aunque seas pequeño, pero para pensar en grande aunque seas pequeño tienes que trazar tu proyecto, tienes que hacer tu planificación, tienes que hacer tu ruta, tienes que saber si necesitas asociarte con alguien, tienes que saber si necesitas una certificación, especialmente, por ejemplo, para el tema de vender a otros mercados. Es decir, tiene que ver con profesionalizar los emprendimientos y las microempresas, es decir, porque si no las profesionalizas, si no tienes una visión de mediano o largo plazo, porque estás ocupada en muchas otras cosas y no te da el tiempo, es difícil crecer. De ahí que la parte importante de lo que tú mencionas en política pública es tal vez hacer que se cumplan las leyes, porque hay leyes, no hacen falta leyes en mi opinión, la Constitución lo dice claramente, pero por ejemplo, en la parte de la corresponsabilidad parental, los padres deben ocuparse también de la paternidad, de las tareas del hogar. Es muy difícil que haya una ley para eso. Eso tiene que ver con esa solidaridad, ese respeto, ese compromiso con la familia, de padres y de madres. Entonces, es la forma, yo creo, de crecer, ¿no? De que las mujeres puedan crecer. ¿Qué más te puedo aportar ahí? Yo creo que sí facilitar este tema de hacerlo en grande, es decir, de no pensar y solamente dar microcréditos, que prácticamente las microempresas o los emprendimientos micro sirven para sobrevivir, podríamos decir. Es decir, no sirven para crecer, para generar empleo, casi siempre es para autoempleo. Y lo que se pretende aquí es generar más empleo, aunque fueran 2, 3, lo que fuera, y también en ese sentido que pueda darse herramientas, capacitación es uno fundamental, y que se pueda dar, digamos, ahora que se habla mucho de clústeres en el Ministerio de la Producción y que están muy bien, pues a lo mejor hay uno que tendría que implementarse justamente alrededor de las mujeres para poder crear estos sistemas, estos ecosistemas que ayuden a generar un pool, por ejemplo, en alrededor de diferentes iniciativas o proyectos o negocios en marcha para que puedan crecer y participar a manera de consorcio, por ejemplo, en las compras públicas. Es decir, sí hay que analizar un poquito más en profundidad y proponer algunas acciones que sí van a contribuir al crecimiento de las empresas de mujeres. Marcia, Javier Bustos manifiesta a través del chat: ¿quién va a certificar la calidad de mujer? Ahora el documento que lo certifique es la cédula y el cambio de género es un trámite simple y estandarizado en el registro civil. Similar al caso discapacidad, que de la noche a la mañana aparecen millones de discapacitados. A ver, como estamos hablando de empresas o de negocios de mujeres, sea con RUC natural o con RUC de empresa, digamos, ya hay una entidad que dice y que certifique que está registrado en el registro mercantil. Entonces, ya el paso previo que haya tenido que hacerse ya es diferente. Es decir, ya estamos hablando aquí de un RUC constituido para que pueda participar y que esté registrado probablemente en el RUC.
aunque creo que hay algunas personas naturales que no sé si están necesariamente en el RUP del CERCOP, pero ya hay, digamos que esa certificación, esa calificación de ser empresa de mujer o ser accionista mayoritaria o no, o estar en el consejo directivo, eso está, eso ya viene desde las entidades de control, es decir, ya no es un paso, creería yo, o una supervisión que la tiene que hacer el CERCOP. Sandra Quispe tiene alzada la mano. Sandra, por favor. Sí, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto. Yo tengo una particularidad con respecto a las oportunidades o al tema de implementar políticas públicas en beneficio de las mujeres. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, a pesar de ser mujer. He leído la Constitución, las leyes conexas que están atadas a la contratación pública, el mismo reglamento, la misma ley y muchas otras más. Y considero que es la cultura que tiene el país. No es un tema de política pública, porque la mujer o el hombre que quiere superarse, profesionalizarse o iniciar una pequeña, una micro, una grande, como se le denomine el negocio, tiene la capacidad suficiente de hacerlo. Es la cultura en la que crecimos, es la cultura de nuestro país en sí. Por lo mismo que usted dijo, en otros países europeos, no se está definiendo si es hombre o es mujer, o si es lesbiana, o si es gay. No, simplemente es la capacidad que tiene la persona, su ingenio, su creatividad, su manera de trabajar. Aquí tener 30 es un pecado. Ser madre de familia es malo. Tener esposo no es concebido dentro de una empresa. Es porque nosotras mismas damos esa visión. Cuando la mujer tranquilamente puede generar y puede inclusive realizar todos los roles que debemos hacer. Somos madres, somos esposas, somos hijas, somos compañeras, somos esposas, en fin. Y lo más importante, somos profesionales. Nadie, yo al menos considero, es mi opinión particular, me he desarrollado en el ámbito público y en el ámbito privado. Y puedo decir que a mí nadie me ha cerrado una puerta. He participado en puestos de NJS dentro del sector público. Ahora he empezado mi pequeño emprendimiento. Voy 3 años. Sí, ha sido duro, sumamente complejo, pero eso no quiere decir que yo me voy a dejar. Lamentablemente, la mentalidad del hombre, en efecto, es que una mujer que sepa más, sí sucede. Sí sucede que le molesta que una mujer sepa más. Lamentablemente, esos son pensamientos de ellos, es la persona individual. Pero yo sí considero que aquí en el país simplemente es un tema de cultura y nosotros como mujeres, como hombres, vuelvo y repito, como personas definidas de otro sexo, tranquilamente podemos trabajar y abrirnos campo. Estamos acostumbrados a minimizarnos nosotros mismos. Soy mujer, considero que todo el apoyo que el Estado puede brindar sí es efectivo. No estoy en tanto de acuerdo en tema de bonos y en ciertos temas que no deberían ser tratados de esa manera, sino de otra. Sin embargo, vuelvo y repito, la política pública que existe aquí en el Ecuador es en general, es para todos. Ya depende de cada uno cómo se involucra. ¿Quiero ser accionista? ¿No quiero ser accionista? ¿O me permiten o no? Tengo la capacidad de iniciar mi propio emprendimiento. No tengo dinero, perfecto, no tengo dinero, pero trato y busco las maneras de salir. Existen personas que tal vez no quieren a una mujer dentro de su consejo directivo o no quieren que sean socios, pues perfecto, debe haber otra manera de, pero es nuestra misma cultura, es nuestra costumbre. Yo al menos estoy totalmente de acuerdo que no hace falta más leyes, más políticas, o no hace falta, no sé, llegar al punto a veces de estar mendigando que nos den un préstamo o mendigando que nos den un puesto. No, simplemente, como usted lo mencionó, es lo que viene de cada hogar. Si mis padres me enseñan a luchar, si mis padres me enseñan a no diferenciar entre hombre y mujer o persona de otro sexo, créame que este mundo va a ser muchísimo mejor. Mujeres y hombres vamos a tener la misma oportunidad, pero si nuestra cultura no cambia, lamentablemente eso no va a pasar. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Es precisamente lo más difícil, es cambiar la cultura por el tiempo que toma, por las generaciones que toma. Y tiene bastante razón en su intervención, en su propuesta. Sin embargo, no hay igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Sí, no hay, probablemente muchas veces nosotros estamos en algunas posiciones privilegiadas. La mayoría de la población no está, y especialmente las niñas que están trabajando muchas veces en la calle, en el campo, no la tienen. Estoy totalmente de acuerdo en que somos capaces, totalmente capaces,
Y por eso creo, y además es así, cuando hay cuotas afirmativas, por ejemplo, pongamos el ejemplo en una empresa para puestos gerenciales. Si estamos viendo que hay un desequilibrio y que casi siempre ganan los hombres, porque hay una cantidad de sesgos conscientes e inconscientes. Es decir, lo lógico es poner, bueno, de esta terna quiero 2 mujeres y un hombre. Y eso no quiere decir que por poner 2 mujeres en la terna no estén con la misma calificación y cualificación. Tiene que estar exactamente con las mismas calificaciones, aptitudes y requisitos que cumplir. Es decir, a veces se confunde bonos con cuotas, eso no tiene nada que ver. Las cuotas afirmativas no están reñidas con la meritocracia en ningún sentido. Sin embargo, lo que sí pretenden es equilibrar la balanza. Es decir, no es que le vamos a decir, bueno, ella no cumple este requisito, pero que entre. No, esa no es la forma, eso sería ser mediocres. Y lo que queremos es salir de la mediocridad en este país. Y les voy a contar aquí un caso interesante. Ya desde 1950 la Orquesta Filarmónica de Boston venía viendo que postulaban mayoritariamente hombres para pertenecer a la orquesta sinfónica. Entonces, un día a alguien se le ocurrió, al director se le ocurrió, pero esto está mal, porque yo conozco mujeres muy valiosas y no están entrando a tocar a la orquesta sinfónica. Entonces empezaron a hacer un test a ciegas, que también es ahora ya está un poco más difundido en muchas empresas, hacer la selección a ciegas. Entonces, y a ciegas quiere decir un montón de connotaciones. Incluso desde la forma de comunicar, la convocatoria para seleccionar es diferente. La forma de comunicar interna en una empresa también es diferente. En el caso de esta orquesta, que ahora y que luego fue emulada por varias orquestas sinfónicas, Nueva York, en fin, hicieron esta prueba ciegas. Entonces estaba el jurado que seleccionaba a los artistas y detrás de un biombo en el escenario iban participando uno por uno. Y resulta que no mejoraba la contratación la selección de mujeres. Entonces se dieron cuenta que en estos sesgos inconscientes que uno tiene o que ya tiene conocido, sabían que era mujer por la pisada, es decir, la pisada de los tacos o del zapato de una mujer no es la misma pisada de hombres. O sea, llegar a ese tipo de detalles y otros más, entonces cambiaron y empezaron a hacer la selección, que no haya ninguna sola distracción que al jurado le permita adivinar, digamos, que era mujer u hombre. ¿Saben en cuánto creció la participación de mujeres en la orquesta sinfónica? 35% con esa selección. Así es la realidad, así funciona y por eso hay que cambiar. Y con respecto a los países europeos, tampoco es que han sido una lumbrera, tampoco Estados Unidos, son los nórdicos los que lideran. Alemania y Francia acaban de poner en su legislación hace 2 o 3 años recién cuotas para llegar al 30 o 40% de mujeres en los consejos de dirección, en los directorios. Y la Unión Europea también está trabajando en eso. Entonces, si hemos tenido retraso por estas connotaciones efectivamente culturales de que la mujer está destinada para hacer unos roles y el hombre para otros. Que eso es lo que ventajosamente está cambiando. Es decir, y que tiene que haber una armonía, tiene que haber un consenso para que esto suceda y para que este desarrollo igual de la mujer y de sus empresas, sus negocios, sea en armonía, es decir, lo haga en consenso, lo haga también en armonía en su familia. Entonces, ahí está, yo creo que la clave. No sé si alguien más tenía levantar la mano. Elena Solari, me parece que tiene hasta la mano. Elena, por favor. Hola, sí, bueno, muchas gracias. Sí, un poco, efectivamente, apoyar el punto de vista que hablaba la señora Quispe, pero también, sí, también manifestar mi desacuerdo en algunas condiciones. ¿No? Primero, romantizar la pobreza. Ese es un tema que yo lo he escuchado en la actualidad, que realmente lo he venido analizando y me he quedado perpleja, ¿no? Y esas palabras son las palabras que nos decían nuestros papás, los que venimos de la clase baja o clase media, nos las decían todos los días. Estudias para que seas alguien, estudia para que tengas un buen trabajo. Todos podemos, no es verdad.
Eso es romantizar la pobreza, es romantizar de que todos podemos, sí, todos podemos, y lo podemos hacer, siempre que tengamos igualdad de condiciones. Y lamentablemente no se da en este país la igualdad de condiciones. Hay violencia patrimonial para las mujeres, hay violencia física, psicológica para las mujeres, hay violencia en el tema de trabajo para las mujeres, sí. A mí me tocó a los 30 años ser jefe nacional de una entidad pública y muchos de mis funcionarios no me querían, no querían prestar atención a mis decisiones. ¿Por qué? Porque era mujer, soltera y bonita. Entonces, es un tema de violencia. Pero bueno, uno a través del trabajo va formando y va desarrollando. Pero yo no tengo por qué luchar por algo que ya me lo he ganado. Y esto lo viví yo de forma personal y lo veo en el día a día, y no solo en el público, en la privada también. Por eso le decía hace un rato, las mujeres muy bien podemos estar impuestas como accionistas, pero al final, al momento de firmar y al momento de tomar la decisión, la toman entre hombres y no necesariamente en un café o en una oficina. La toman en otros lugares donde hay otras mujeres que no están tomando decisiones empresariales. Entonces, lamentablemente, ese es el tema de igualdad, de equidad. No es el tema de todos podemos, sí, todos podemos, pero todos tenemos que luchar para que tengamos una equidad dentro de nuestras decisiones. Es lo que quería acotar. Gracias. Gracias, Elena. Luis, no sé si hay alguien más de una vez para luego. No, ya no tenemos la Ya. mano levantada, tenemos 2 mensajes a través de la mensajería interna. Marcia, además de felicitarte por tan brillante intervención, considero que también se podría involucrar el dato del beneficiario final para poder considerar más allá de la propiedad de la empresa, el beneficiario final de los recursos de la contratación pública, y si se mantiene o no las mujeres también como beneficiarios finales. Esto lo escribe Evelyn Solari. Gracias, Evelyn. Es un punto importante porque además de promover la participación de más empresas de mujeres en la contratación pública, también la contratación pública o la entidad rectora debería poder exigir, es decir, poner políticas para que las empresas de hombres que están participando en la contratación pública también tengan esa equidad de género, especialmente en los temas en los roles de toma de decisión. O sea que es importantísimo. Y de hecho, si vemos en la región y en el mundo, los fondos de inversión, y me llamó la atención mucho, los fondos de inversión, los fondos de pensiones de los pensionistas de México que están invirtiendo en el exterior, están poniendo su capital, más allá de BlackRock, que es uno de los fondos más grandes, están exigiendo a las compañías en las que van a invertir que tengan políticas y prácticas de equidad de género, no solamente escritas, sino que en la práctica se compruebe que tienen buenas prácticas de equidad de género. Por lo tanto, el CERCOP, cuando ustedes discutan toda la data abierta que tiene, y a la hora de hacer propuestas, también es una buena idea proponer que el CERCOP exija a todas las empresas participantes, incluidas las de hombres, que son las que más participan todavía, tengan políticas de equidad de género al interior de sus empresas. Eso es fundamental y además estaríamos alineándonos con los ODS de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los requerimientos que están teniendo los fondos de inversión para empresas de mujeres o para empresas que tengan equidad de género. Y repito y recalco porque es importante, la equidad se mide también en la participación de las decisiones, no solamente en la participación laboral de la fuerza laboral en general, que ya sabemos que de mandos medios para abajo, digamos que ha crecido la participación laboral de la mujer, pero no así en los roles de toma de decisión. Entonces sí, es un buen punto, creo yo, para tomarlo en cuenta, y muchísimas gracias por su comentario también. Encantada de poder estar aquí compartiendo este taller y este conversatorio. Diego Yepes tenía levantada la mano, no sé si realmente quiere participar. Me parece que ya no. Bien, entonces continuamos. Me voy a permitir cuánto nos queda de tiempo, ya nos queda un poquito. A ver.
Bueno, entre algunas de las condiciones que también me parece que hay que tener en cuenta, porque nos falta información en el tema de precisamente lo que habían preguntado al comienzo, ¿no? La data sobre la participación de las mujeres en los consejos directivos, en las juntas directivas o en el accionariado de manera principal. Entonces, ahí he recogido igual de varios actores que están hablando de las compras públicas y que están proponiendo, haciendo propuestas para la contratación pública, algunas notas aisladas, ¿no es cierto? Es decir, el generar una base de datos de empresas y negocios de mujeres es fundamental para la contratación pública y para la contratación privada inclusive, ¿no? Porque a la hora de querer llamar o convocar a más mujeres a participar en la contratación pública, ¿dónde están? ¿Cómo se llega a ellas? Si no se sabe quiénes son y dónde se las puede encontrar. Digamos, de forma más específica, de forma general, sí, hay convocatorias públicas, ¿no? Pero si se quiere verdaderamente atraer, porque este es un tema de política pública, porque es un tema de crecimiento económico, porque sin igualdad no hay progreso sostenible, no hay progreso sostenible sin equidad, porque además la participación de las mujeres es un tema de competitividad, es sumamente importante este tema de competitividad. Entonces, parametrizar los portales de compras públicas y todos los sistemas conexos que capturen información podría ser interesante. Buscar o pensar qué herramientas se pueden entregar a las mujeres para... Alguien se le abrió el teléfono. Diego, alguien se le abrió ya. Pensar o proponer qué herramientas se les puede entregar a las mujeres para promover mayor participación en la contratación pública, y ahí a lo largo de este taller hemos conversado de algunas ideas, ¿no? Temas de financiamiento inclusive, temas de asociatividad, temas de cómo contribuir a las certificaciones, temas de cómo disminuir la tramitología, temas de cómo hacer más amigables los sistemas, cómo tener ayuda personalizada de pronto, ¿no? Eso se podría. Cómo mejorar las condiciones de acceso a la información, el sistema más amigable que lo acabo de mencionar, cómo fortalecer la capacidad institucionalidad a fin de reducir las barreras de participación de la mujer en la contratación pública. Más allá del tema de transparencia, que es tremendamente importante, es decir, ese tema que ya lo hemos sufrido y que es una tarea durísima en realidad para el sector, de evitar que haya manipulación en los TDRs o que haya manipulación precisamente en la selección, en dirigir ciertos contratos, ciertos procesos de la contratación pública, ciertos actores por temas de corrupción. Ese es un tema tremendamente importante. Y transparentando la información, poniendo ciertos procesos que ayuden, va a disminuirse, indudablemente. Yo he puesto por aquí de forma aislada el tema de asociatividad y networking, porque creo que ese es otro tema importante, es decir, el networking debe servir para hacer un benchmarking, para hacer una comparación de procesos de calidad, de procesos de servicios. En general, yo creería que los hombres tienen mejores formas de comunicarse y de compartirse conocimiento y buenas prácticas y temas de calidad que las mujeres. Tal vez es una forma también de promover algún sistema o alguna red por la cual se cuenten, se muestren, se hagan visitas de cómo mejorar ciertos procesos. Esto tiene que ver, es decir, con tener unos sectores más abiertos hacia la competitividad. Es decir, no se trata de revelar secretos de la empresa o de producción, pero sí de procesos que han sido exitosos y que pueden servir también a otras empresas de mujeres, se me ocurre. Entonces, esto lo que trata en general es primero de poner el enfoque de género, la perspectiva de género en la contratación pública, porque es un pilar importantísimo para el desarrollo económico del país. Pensar en la capacitación es fundamental. Las carreras técnicas que se dejaron de tener hace una década, pues deben volver a tenerse, porque hay muchísimo que hacer y muchísimo que aportar, especialmente para las MIPYMES con las carreras técnicas. Y sí, tiene que ver, eso concuerdo con Elena, somos capaces, pero no tenemos las mismas oportunidades, ni siquiera en educación. Entonces yo creo que ahí hay que poner un foco de atención también. Es decir, si hay empresas que están participando de manera importante en la contratación pública,
tienen que demostrar que están no solamente siendo amigables con el ambiente, porque el tema de sostenibilidad ya lo habrán visto, y yo digo que a veces todos los temas de ambiente están un poco opacando o disminuyendo la importancia de las mujeres y del género. Es decir, la sostenibilidad no puede estar solamente enfocada hacia la naturaleza como tal. Si no tiene involucrada a las mujeres, si no tiene una mirada de género de mujeres, tampoco es sostenible, no es sostenible. Y de hecho, ONU Mujeres y muchas agencias de cooperación internacional están diciendo que si no hay, digamos, condiciones para la generación del desarrollo y la riqueza de mujeres, porque lo que hace cuando la mujer interviene como actor económico es generar riqueza. Y eso es lo que se pretende, generar riqueza, que las mujeres generen mayor riqueza para el bienestar y para que el desarrollo económico integral. Entonces, si no hay, por ejemplo, en el caso de los principios de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, lo de S5 es género. ONU Mujeres está diciendo, y las Naciones Unidas, que si no se contempla, si no se cumple ese o de S5, pues no se van a cumplir los demás, porque esto es completamente transversal. Así que estas son mis reflexiones y algún aporte que les puedo brindar. No sé si hay alguna otra inquietud antes de cerrar. Diego, me parece que tenía alzada la mano. Hola. Sí. Alguien estaba hablando por ahí. Sí, buenas tardes con todos. Sí, te escuchamos, Diego. Bueno, muchas gracias. Bueno, esperemos que la señal... Me parece que se quedó sin señal, Diego. Sino que hay ese pensamiento y que yo no comparto con las mujeres que tratan de sentirse inferiores y no creo que es así. Si no existieran las mujeres, obviamente creo que los hombres estuviéramos muy abajo. Entonces yo creo que sí debemos cambiar la mentalidad, principalmente las mujeres, de sentirse inferiores, porque creo que todas las personas somos capaces en cualquier lugar. Y hace un momento le escuchaba a una señorita, que dice que es una emprendedora. Y es ella, es una mujer. Un hombre también es un emprendedor. Entonces también tiene las mismas capacidades. Y claro, la mujer yo creo que tiene esa capacidad de ser una excelente administradora, sea cual sea la profesión que tenga. Y claro, en esto de las compras públicas, yo he estado involucrado mucho tiempo y en los puestos que he desenvuelto, siempre he visto que las mujeres tienen una mejor capacidad para desarrollar inclusive un mejor análisis y una mejor aplicación en el aspecto legal. Como ustedes saben, la parte legal es muy importante en el sector público. Entonces, yo creo que sí debemos mejorar un poquito más, las mujeres sobre todo, en eso de sentirse inferiores, ¿no? Una mujer cuando va y le ponen de gerente o de directora o de jefe, ya enseguida piensa que le van a hacer de menos. O sea, ya no se va a sentir capaz de realizar algo o tomar una decisión. Siempre va a estar pensando que algún hombre va a tratar de dañarle, de hacerle un mal. Yo creo que eso es en general, ¿no? Uno cuando va de director, jefe, alguna cosa, siempre va a tener esa situación de sentirse que alguien le va a hacer algo malo, ¿no? O sea, siempre uno va a estar a la expectativa y sobre todo de cumplir las cosas de forma legal. Para mí, las mujeres son muy importantes y lo que sí digo es que deben cambiar esa mentalidad de sentirse inferiores a los hombres. Tienen mejores capacidades, mejores cualidades. Entonces, esa sería un poquito mi reflexión. Muchas gracias. Gracias, Diego. Me gustaría preguntarle si usted ha tenido la oportunidad de ayudar a desarrollar o a reducir esos miedos o ese pensamiento de inferioridad que ha notado en algunas mujeres. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ayudar a que eso mejore? Sí, creo, porque en este caso yo tengo mi esposa, tengo mi hija,
que ha habido ocasiones en que, claro, alguna vez un hombre, me acuerdo que le dijo, disculpen si estoy muy grosero en ese aspecto, dice, yo soy un hombre de pecho plateado, algo así. Entonces, pero eso, yo obviamente le he tratado de cambiar eso, porque algunas veces mi esposa ha estado en algunos cargos de jefatura, de dirección, y creo que le ha ido bien, obviamente, y con ese apoyo, ¿no? Y obviamente mi hija también yo le estoy involucrando y haciéndole que cambie esa mentalidad de creerse inferior. ¿A usted le parece que es de creerse inferior o de que el entorno en donde ha estado más bien ha tratado de minimizar? Es decir, aquí es difícil descubrir cuál puede ser, sí puede haber buena parte de, no sé si de creerse inferior, sino tal vez de ese temor de incursionar en un nuevo cargo, en un nuevo rol, pues que son los temores naturales. Lo importante es que en su círculo masculino usted pueda también ayudar, y a todos les invito, hombres y mujeres, que en nuestro círculo, especialmente masculino, intentemos influir para que eso vaya cambiando, para que más bien haya apoyo, ¿no? Y no poner la cascarita de plátano que a veces suelen poner, normal, y eso se ve a través de ciertos comentarios negativos, muchos micromachismos que no logramos detectar en el día a día, a veces en las empresas, y que pues con el paso del tiempo esto tiene que ir cambiando, pero para eso tenemos que tener conciencia, para eso tenemos que intentar descubrir todos estos sesgos negativos que tenemos. Entonces yo creo que esa sí es una forma de crear, sobre todo de prosperar, ¿no? De que el progreso sea en igualdad, que hombres y mujeres somos complementarios, y en la medida que podamos apoyarnos de forma solidaria, desinteresada, con respeto, es una forma de avanzar. Y la abogada Evelyn Solari tiene alzada la mano. Hola, primero Marcia, un saludo y nuevamente felicitarte. Realmente tu exposición es sumamente clara y yo diría necesaria en estos momentos. A veces nos hace un poco de sorpresa ver ciertos temas en el tema de contratación pública, pero dado los datos que tú nos has dado, es claro que necesitamos hablar de género también en contratación pública. Eso ha quedado muy claro con tu exposición y te lo agradezco. Pero un poco también para abundar en el tema, quería, por ejemplo, y considero que se tiene que dejar plasmado, el tema de que implementar, por ejemplo, políticas públicas tiene una finalidad específica en la legislación y también dentro del gobierno nacional. Es decir, la política pública es una herramienta que sirve para garantizar derechos. Entonces, es claro que en el tema de género tiene que darse un impulso a través de esta política pública, pero sin dejar de ver otro punto que tú también has tocado, que es el tema de que esa política pública debe ser integradora. Digamos que de aquí a mañana se pone como política pública que para considerar la participación debe haber, por ejemplo, mujeres directoras, gerentes o representantes legales en general. Pero si no tenemos de mano, por ejemplo, a las universidades que preparen a mujeres para estos cargos tan especiales, importantes y también de alta responsabilidad, allí tenemos una política pública que no está completa. No está completa porque no ha integrado también otros sectores que van a ser necesarios para que pueda hacer realidad. Entonces, por ejemplo, lo que veo del tema del CERCOP, que está tratando de ampliar esa política pública, tiene y considero que se debe aportar en el sentido de que debe ser integradora con los otros sectores que también van a tener que intervenir para que justamente la política pública tenga un resultado de garantizar un derecho. En este caso es un derecho de participación, porque no se puede indicar que estamos participando todos si se está excluyendo al 50% de la población o cuando menos a un segmento importante. Entonces, eso como un aporte a tu exposición y nuevamente felicitarte y agradecerte por el espacio. Muchísimas gracias, Evelyn. Yo quiero decir que me siento orgullosa porque en los últimos años, el dato ahorita de la pandemia no lo sé, pero hasta antes de la pandemia en realidad las mujeres en las universidades tenían los promedios más altos y la participación había subido notablemente. Aunque el pero es que en carreras que son un poco más de ciencias, ingenierías, pues la participación era menor. Pero generalmente son las mujeres en todas las universidades las que mejores promedios tienen. Así que ese sí es un motivo de orgullo, pero
pues también todas estas discriminaciones y violencias también hay en las universidades. Ahí les voy a recomendar el estudio de la GIZ que sacó ahora en enero de este año o febrero, alrededor de la violencia de las mujeres universitarias, ¿no? Entonces, este es un sistema, obviamente, es una cultura en donde se tiene que empezar a cambiar, es decir, y volviendo al tema de las compras integrales y de exigir a las empresas de hombres, que son los grandes beneficiarios todavía de las compras públicas, yo estoy segura que van a tener que, aunque no sea por convicción, por obligación, empezar a cambiar y van a ver los beneficios y los resultados, porque ya por 2 décadas, importantísimas consultoras de negocios como McKinsey, como Catalyst, como el Boston Consulting Group, como Harvard mismo, Deloitte, entre otros, dan cuenta de que cuando hay más mujeres involucradas en la dirección de las empresas, hay varios indicadores económicos duros que mejoran, más allá de la reputación corporativa, del clima laboral. El tema de rentabilidad lo ha medido el BID, lo ha medido la OIT, lo ha medido la CEPAL, lo ha medido McKinsey, mejoran entre el 5 y el 20% en rendimiento, por ejemplo. Entonces, además de un tema de responsabilidad, de igualdad, de derechos, es un tema de beneficios económicos tangibles. Entonces, yo creo que estas grandes empresas de hombres que están participando en la contratación pública, a la hora que el CERCOP puede exigirles también estas políticas, procedimientos y buenas prácticas de equidad en roles de dirección, toma de decisiones, lo van a hacer. Lo van a hacer porque pensaría yo que no se van a querer quedar fuera. Entonces, sí, ahí hay una buena oportunidad. Creo que ya no tenemos más preguntas, Marcia. Realmente agradecerte por tu importante aporte a la temática tratada el día de hoy, la perspectiva de género en la generación de políticas públicas. Creo que ha sido muy clara tu exposición. Agradecerles a todos los participantes por su participación. Invitarles a que también se unan a los próximos talleres que se van a dictar el 25 de abril y a las 9 de la mañana, introducción al concepto de gobierno abierto y su aplicación en Ecuador. A las 11 de la mañana, contrataciones abiertas de Ecuador. Para cerrar, vamos a pedirles que por favor habiliten sus cámaras para proceder a hacer las capturas de pantalla. Marcia, si dejas de compartir, por favor. Perfecto. Listo, procedemos a capturar al primer grupo. Perfecto, muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente fin de semana. Les esperamos del día lunes. Una buena tarde. Gracias, hasta luego con todos. Buenas tardes, muchas gracias. Luego.